Fíjate, esto no abre, no sé qué pasa. Bueno, muy buenas tardes, noches, amigos de Aprendiendo Más, de aquí, de este su espacio. Gracias, por supuesto, a Serofsky, por supuesto, a nuestros profesores Miguel y Rafael Martín. ¿Cómo están, profes? Bien, Bueno, bien. ustedes saben Vamos, que obviamente el día de hoy vamos a tener un programa súper especial porque vamos justamente a analizar los aspectos que tienen que ver con las leyes de escala y los modelos universales de crecimiento tumoral, ¿sí? Para ello, el profesor Miguel va a sentar, digamos, las bases de este conversatorio y bueno, sobre ello vamos a ir conversando durante la tarde, noche de hoy, ¿sí? Entendiendo, por supuesto, bueno, que las lesiones tumorales tienen un comportamiento distinto al resto de los tejidos normales de nuestro cuerpo y por consiguiente es necesario entonces estudiarlos y ver cómo funciona ese crecimiento para luego entonces poder abordar el tratamiento. Así que bueno, profe, las pantallas son todas suyas. bueno, antes de comenzar con la pantalla, yo quiero hacer un comentario general. Este es Ujú. un tema, por lo demás, hay que decirlo, es un tema abierto. Ha habido numerosas proposiciones y el término de ley universal siempre es un poco fuerte, es demasiado. Pero sí se están empezando a obtener resultados que demuestran que hay ciertos comportamientos que son comunes dentro de los organismos vivos y en particular en el caso de los tumores, no es una excepción, que son comunes, aunque los objetos que se están analizando puedan haberse clasificado como diferentes. Por ejemplo, en taxonomía, en organismos vivos ocurre con mucha frecuencia. Claro. Los mamíferos pertenecen a un cierto grupo de seres vivos, las plantas a otro, los hongos a otro, y entre los mamíferos hay diferentes especies, géneros, razas, etcétera. Entonces hay una variedad de clasificaciones, pero al final eso suele darse un comportamiento que, como veremos, se puede generalizar. Yo ahora ya voy a compartir pantalla para mostrar un poco cómo va lo que voy a discutir. Creo que ahí se puede ver. Bueno, el tema de crear o de encontrar leyes de escala entre los organismos vivos tiene bastante tiempo, tiene, tiene siendo trabajado desde hace bastante tiempo. Hay propuestas inclusive anteriores a la fecha que yo estoy refiriéndome en este momento en la lámina, pero esta propuesta en particular se debe a Max Kleiber, que él hizo un estudio de cómo era digamos, en términos del metabolismo que pueden tener diferentes especies de animales, él se mantuvo simplemente con, básicamente con mamíferos. Quizás hay una forma de eso, también se puede extender a otros animales de sangre caliente, como pueden ser las aves. Pero en principio la idea va de que hay una cierta relación entre el tamaño corporal que puede tener eh, un organismo vivo, en este caso un mamífero, con el metabolismo y obtiene una ley, un acuerdo, digamos, de los datos bajo un exponente o una relación lineal. Estas son unas gráficas, logaritmo, logaritmo. Esta es la gráfica, digamos, que está en el trabajo que aparece reseñado acá. Vemos una fecha para muchos de los oyentes. Todo eso está fuera de nuestro intervalo de vida, probablemente.
Ujú. Entonces, lo que se observa es que en esta gráfica él pone tres comportamientos. Hay un comportamiento donde va el peso, eh, la curva que seguiría una dependencia directamente lineal con el peso, que es esta línea que estoy trazando acá, un comportamiento lineal dependiente de la superficie del organismo, superficie externa, digamos, del organismo, que sería esta otra línea que estoy indicando acá, y la línea gruesa viene siendo lo que él encontró que coincide con los puntos experimentales. Y de ahí sale una especie de ley que se llama ley de Kleiber y que supone que la pendiente de esta recta, lo cual es un exponente de escala, comportamiento de escala, un comportamiento en ley de potencia, es un 3/4 o muy aproximadamente cercano a 3/4. Es curioso. Este tipo de resultado produjo una corriente de trabajos que demostraron que había, se llamó así como el grupo de las potencias un cuarto, donde 3/4 es una de ellas, pero también existe un cuarto. Y hay varias otras cantidades, todos relacionados a la misma idea fundamental, cómo relacionar el tamaño de un espécimen biológico con el metabolismo o la disipación de calor, o el movimiento energético que pueda haber en ese organismo, con alguna ley que sea de carácter general. Y hay, digamos, esa ley se ha mantenido y se sigue manteniendo relativamente. Ha habido variaciones con el paso del tiempo. Bien, la cuestión es que ya en una forma más amplia, aquí se ve, esta es una representación más moderna, donde aquí ya incluido hay algunas especies de aves, solamente son mamíferos. Y digamos, vamos de los más grandes considerados aquí, por cierto, el trabajo original de Kleiber consideró hasta tamaño de una ballena. Y en principio estamos hablando de elefantes. En principio se ve que es un comportamiento bastante bien aproximado por ese tipo de ley. Sin embargo, cuando esto se extiende a otro tipo de organismos, por ejemplo, vamos a incluir otro tipo de animales, por ejemplo, procariotas, vertebrados, anfibios, peces, etc. Aquí se ve que hay una cierta divergencia de lo que sería la ley de Kleiber, que se ha donde esto que está sombreado acá corresponde a lo que sería la región de los mamíferos que él analizó, donde se puede ver que sí pareciera haber un comportamiento que va de acuerdo a su ley de una manera bastante acertada. Y por otra parte tenemos lo que serían las otras especies que eventualmente dan la línea continua que tenemos aquí. Y esta línea continua tiene una pendiente que se aproxima a 1. Entonces, en principio uno dice, bueno, aquí estamos más o menos diciendo que el metabolismo depende del volumen en la mayoría de las especies, en este caso especies animales. Pero no necesariamente eso tiene que ser así, en principio. Más en fechas más o menos parecidas a las que Kleiber introdujo sus resultados, aparecen unos resultados de Ludwig von Bertalanffy, en el cual él propone una ecuación que establece cuál es la variación de la masa de un organismo vivo en partiendo igualmente de la base de que hay un metabolismo que en principio tiene dos contribuciones. O sea, el metabolismo, la energía que puede estar entrando para desencadenar el metabolismo en el sistema vivo se reparte en dos partes. Una parte anabólica y una parte catabólica. Es decir, una parte donde se utiliza para destruir o para mantener vivo, se gasta esa energía para mantener funcionando y otra parte se utiliza para potencialmente crecimiento del organismo, o sea,
reponer células, Ujú. evolucionar en el tiempo, su desarrollo, todo eso. Y él propone una ley que va como un exponente, el exponente que aparece, digamos, en la ecuación. Aquí hay varios parámetros que son los que van a ser utilizados para caracterizar eh, unas especies de organismos vivos frente a otros, que son P, Q y el exponente. El exponente que él obtiene va a ser un exponente que es alrededor de 2 tercios. Y la justificación de eso está en que, en principio, para que el organismo vivo esté funcionando, tiene una entrada de energía y esa entrada de energía se gasta en el metabolismo, hay una generación de calor y tiene que haber una disipación. Y de alguna manera esa disipación tiene que mantener ese equilibrio homeostático que tiene que haber entre el organismo y esa disipación, bueno, da un poco, tiene algo que ver con la relación superficie-volumen que puede haber entre un objeto de un volumen determinado y sus superficies, el área de su superficie externa. Y eso da un exponente que es del tipo 2 tercios. Entonces, en principio, hay una cierta situación donde en las corrientes de pensamiento hay, están por el lado 3 cuartos y además el flujo de los 1 cuarto, que todos pues, encuentran relaciones con potencias de 1 cuarto, 3 veces 1 cuarto, y los que piensan en el 2 tercios, en principio. Y tiene que llegar un grupo que está ubicado finalmente en el Santa Fe Institute en, en Estados Unidos, que está formado por estas 3 personas que están aquí, ubicados, Geoffrey West, Brian Enquist y James Brown. Ellos desarrollan un modelo que explica, ojo, explica el 3 cuartos. Bueno, ¿cómo lo explica? Bueno, ellos primero desarrollan un modelo que supone cómo va evolucionando la, se basa de nuevo en ese balance energético que hay que hacer. Hay una entrada de energía al sistema que se reparte entre un metabolismo de base y un metabolismo asociado con la generación de nuevas células. Y en principio desarrollan ese modelo y con ese modelo hacen una proposición de un modelo de crecimiento que es universal. Esto se denomina normalmente crecimiento ontogenético. Y el modelo predice finalmente también un beta de 3 cuartos. De hecho, ellos asumen en su trabajo que el exponente es 3 cuartos y desarrollan y toman los datos de las diferentes especies de animales y de seres vivos que están contemplados en el trabajo y encuentran que con ese modelo todos las pueden colocar sobre la misma curva. Eso en otros contextos se llama hacer una especie de análisis de escalamiento, que no es propiamente hacer un análisis de escala, pero uno transforma los ejes que describen las gráficas de la función de manera adecuada que los puntos caen en una sola curva y esa curva suele denominarse una curva universal. Y esta forma que tiene esta curva encuentran en términos de variables y se indican como variables adimensionales, una variable adimensional de tiempo, es decir, no está medida en segundos ni nada de eso, está medida en unas unidades sin dimensiones de tiempo, pero es asociada al tiempo, y una variable adimensional de la masa, la forma en que crece. Aquí lo que se está graficando es el tamaño en términos de cómo avanza la masa en función del tiempo. Y ellos llegan a un valor de estabilización que es, en términos de esas cantidades adimensionales, el mismo, es decir, llegan al valor 1. Es decir, valor 1 en términos de la masa significa que se llegó a la máxima masa que puede tener esta especie en su crecimiento. Y el valor, el tiempo en escala dimensional, es el tiempo que le toma llegar a eso. Pero
todas esas escalas de tiempo se ajustaron para que fueran expresadas en la misma variable adimensional de tiempo y finalmente se logran colocar los puntos uno encima de otro. Si queremos ver es un poco lo que eso puede significar, eh, aquí hay que hacer darle un cierto interpretación de qué es lo que puede estar pasando. Como West, Elsie y Brown vieron la forma en que la energía entrante al sistema finalmente tiene que ser distribuida a todas y cada una de las células que comportan el organismo vivo. Eso es una cosa que tiene que ocurrir. Entonces, cada célula reclama una cierta cantidad de energía para mantenerse funcionando. Y, en principio, la forma en que le llega esta energía, ¿qué vehículo usa? La energía no entra por una parte y se difunde en la materia de una forma, eh, por el término de difusión. Esta es conducida por el sistema vascular, esencialmente. Y el sistema vascular de todos los organismos vivos analizados en este caso, y aquí aunque nos quedemos limitados a pensar en los mamíferos, los humanos somos mamíferos. Era tal que lo que ocurre con los humanos, pues, o lo que ocurre con los mamíferos es lo que ocurre con los humanos. En principio, tenemos un sistema vascular que forma una red fractal. Entonces, eso está muy interconectado. O sea, desde que vamos de los vasos principales hasta que llegamos a los capilares más pequeños que podemos tener, hay como cambios de escala y hay, en inglés se dice branching, aquí Ujú. sería que se producen ramificaciones que caracterizan la forma en que ese fractal, digamos, viendo el sistema vascular como tal, evoluciona o digamos, entonces, hay una entrada, digamos, en el vaso principal, típicamente ellos mencionan la aorta, entra por la aorta y ahí eso se tiene que repartir a todo el sistema vascular que tiene hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta los niveles celulares. En eso significa que si el organismo crece de tamaño, o sea, cambia su tamaño, al cambiar su tamaño, lo que va a ocurrir es que va a haber más número de células y por lo tanto tiene que haber una ramificación que sigue la misma regla que ramificaba cuando era de un tamaño más pequeño, pero igualmente hay más ramificaciones. Entonces escala el tamaño, escala con el número de células, mientras que la entrega de esa energía escala de otra forma. Y las relaciones entre esas dos maneras, la, de, la demanda digamos, de energía que crece con el tamaño, con el número de células, mientras que la oferta crece de otra manera, eso, para que se llegue a una situación donde produzca el crecimiento, tiene que tener un parámetro, un exponente beta que es 3 cuartos. Ok. Si uno piensa en el sistema que estamos hablando, donde el beta es 2/3, ahí la suposición es que de alguna manera el sistema en esa entrega de energía, en esa entrega de energía, no se tomó en consideración esa naturaleza fractal que tiene el sistema vascular para poder hacer esa entrega de energía de una manera adecuada a todo el organismo, para garantizar su funcionamiento completo como organismo. Hay ciertas personas que opinan de que, bueno, la relación 2/3 sale de relacionar una superficie a un volumen. La relación 3 cuartos sale de relacionar un volumen perdón, una hipersuperficie Ujú. en un espacio de 4 dimensiones a un volumen en este espacio de 4 dimensiones. Claro, y ahí cuando pensamos en 4 dimensiones, todos los seres humanos inmediatamente decimos, Albert Einstein, espacio, tiempo, Minkowski,
y empezar a relatar que hay eh, algún efecto de tiempo. Y aquí sí hay un efecto de tiempo que no se quiera ver. Aquí hay un tiempo en el cual lo que entró tiene que ser distribuido y eso lo distribuye algo muy bien organizado, fractal, aunque parezca mentira, los fractales son bien organizados, y de alguna manera se da ese exponente. Esa es una, digamos, interpretación filosófica. Uno puede ponerse y hacer las cosas un poco con ecuaciones. Yo lo voy a molestar un poco poniendo unas ecuaciones para que veamos que, aunque este enfoque pareciera estar indicando que la cosa va por tres cuartos, es un enfoque que puede ser manejado de manera completamente general para pensar en cualquier otro exponente. Si uno quiere analizar cualquier crecimiento de cualquier organismo, sí, como bien fue dicho con el título de la ponencia de hoy, que es que hablamos de cáncer, de tumores, eventualmente un tumor es una forma de organismo, Ah, que en principio no, es un parásito que tenemos, básicamente, y eventualmente ese organismo tiene que seguir leyes de la física muy similares a las que se han sido utilizadas en este tipo de... Entonces, eh, de, aquí, perdónenme los que les molestan las ecuaciones, pero hay que poner. Hay una suposición de la ecuación general, la que propuso von Bertalanffy, que en principio es la misma que suponen ellos, West, Brown y Elson, exactamente la mismo tipo de... Si uno busca la situación en la cual ya el organismo llegó a su tamaño máximo, ya no crece más, se llegó a un equilibrio, él creció hasta ese tamaño. Entonces busca que la derivada se haga igual a cero y eso establece que eso ocurre para un valor de la masa que es igual a la masa máxima que va a tener que tener. Esto permite jugar un poco con las cosas que están en la ecuación, reescribir la masa máxima en términos de los parámetros A y B que están en la ecuación y el exponente beta, y B ponerlo en términos de A y el exponente beta y el parámetro M que es la masa máxima. Y esto reescribe la ecuación de esta manera. Está bien, eso no, esto es para usar un término que usaban Brown y Elsing respecto a lo que West. Brown y Elsing son biólogos y West es físico. Entonces, el chiste va de que eventualmente esto es pirotecnia matemática y no ha habido nada más que unos cambios apropiados para escribir la ecuación de otra forma, que resulta un poco más conveniente para ver ciertas cuestiones. Esa ecuación tiene una solución tan rara como esta. Eh, tiene la ventaja, esa ecuación tiene una ventaja que tiene una solución analítica. No, la ecuación diferencial es, lo recuerdo para la audiencia, pueden tener soluciones analíticas y hay una enorme cantidad de ellas que su solución solamente se puede obtener en forma numérica. Aquí la solución es analítica. O sea, se puede dar una expresión matemática que habrá que ponerle los números a las variables que están allí, pero eventualmente es algo con lo cual se puede defender. Y tomando en cuenta esta ecuación, se definen esas dos cantidades adimensionales. Una es algo que depende del cociente entre la masa que tiene en un momento determinado el organismo y la masa máxima, lo cual esto no tiene dimensiones ni kilogramos, ni gramos, ni nada de esto. El exponente beta es un exponente adimensional. Entonces esto, una cosa que no tiene dimensiones elevado a cualquier exponente, da igual, sigue siendo adimensional. Y luego hay una definición adimensional también del tiempo, donde lo que se obtiene son cantidades que todas ellas son adimensionales. O sea, está dada una combinación de cantidades que son adimensionales. Entonces, la idea es que con estos cambios, esta ecuación que parece ser así tan complicada, esta solución así tan complicada, que disgusta a la vista, se transforma en una expresión tan simple como esta. La cantidad dimensional relacionada con la masa va como 1 menos exponencial
de menos el tiempo adimensional. Y eso es esa curva que vimos antes, la curva que nos dio el comportamiento que puedo ponerla para que la refresquemos de nuevo, esta curva que está aquí. Entonces, ¿cómo procedió el trabajo de ellos? Tomaron cada una de las especies, hicieron los ajustes necesarios, porque ahí depende de cuál es la masa máxima que va a tener cada especie que se está considerando. Hay unas constantes que son la constante A, que está metida por allí, perdón, la constante A que está metida por aquí, que también se ajusta para todas las especies, y al final todas las curvas, todos los puntos medidos caen sobre la misma curva y es una sola curva. Entonces este es un resultado. Notemos que aquí, por ejemplo, ciertamente en R y en tau aparece el exponente beta, o sea, los valores específicos de las cantidades. Pero esto es una ley que denominaron una ley universal de crecimiento. Si tuviéramos otro beta que no fuera el 3/4, igualmente podría ser válido. O sea, esto no está condicionado a que beta sea 3/4. Yo no he colocado en toda esta derivación que he mostrado, no he colocado 3/4 en ninguna parte. Esto sale directamente de suponer que hay una ecuación como la original. Y eso conduce a un crecimiento que tiene carácter universal, es una forma universal de crecimiento. ¿Qué podría uno pensar? Que quizás haya diferencia respecto a eso. Puede ser, ya sería que en algunos casos alguien le da un valor de beta, otro valor de beta, pero al final la forma sigue siendo esa misma forma. Bien, ya que empezamos a meternos con los tumores, hay un trabajo de un grupo donde lo encabeza Caterina Giot, eh, en el cual estudian concretamente ya tumores y lo hacen con una cierta cantidad de tipos de tumores. Hay medidas in vitro utilizando lo que son crecimientos, cultivos celulares, pero que forman esferoides. O sea, no son típicamente esos cultivos bidimensionales, que son en una cápsula de Petri. No, y son cultivos en suspensión y forman esferoides. Y esos esferoides, ellos pueden medir parámetro R, la cantidad dimensional R, en función del tiempo dimensional tau. Y aquí tienen diferentes cepas de las células tumorales y lo que está representado por la línea continua, ellos lo llaman en su trabajo la ecuación 2, pero la ecuación 2 es esta que está aquí. Van al caso de experimentos in vivo hechos sobre modelos animales, en este caso roedores. Aquí hay diversos tipos de cáncer, de tumor, que ha sido inyectado a los ratones de laboratorio y eventualmente de nuevo tenemos un comportamiento que sigue la línea continua, es de nuevo la ecuación 2, que es esto. Y finalmente van a medidas in vivo en pacientes. Ahí hay, bueno, pacientes, ¿qué pasa? Bueno, se pueden extraer, hay forma de obtener esas medidas in vivo en pacientes en términos de, por imágenes, no es imposible hacer una medición de volumen tumoral y asociarlo con una masa. Eso es perfectamente posible y de alguna manera establecer estas cantidades que están aquí. Ahora, ¿cómo obtienen los puntos en función del tiempo para los pacientes? Es porque quizás hubo casos específicos en los cuales no, no se pudo dar el tratamiento y hubo un seguimiento del crecimiento del volumen. Y eso también lo pueden ajustar perfectamente a este mismo tipo de ley. De nuevo, la curva de ecuación 2 que aparece aquí corresponde a
el caso de una línea continua. Al caso de esta ecuación que está en forma, que refleja un comportamiento universal. Más adelante, el mismo grupo se va directamente a la ecuación en forma general, que ya habíamos mostrado antes, que lo único que yo he hecho es cambiar el beta por P para que se ajuste a la gráfica de ellos. Y lo que encuentran es que si se hace una gráfica que dé la tasa de variación de la masa, es decir, lo que sería el equivalente a esta derivada versus la masa, que sería lo que está dado por esta función, eso da este tipo de curva dependiendo del valor. Lo interesante acá es esto. El P, que equivale a 3/4, no pasa por todos los puntos. Aquí hay un cambio en el tiempo, vamos a decir, el crecimiento de la masa, que es lo que estaría en el eje horizontal, está siendo afectado también por el parámetro tiempo. Sí, el tumor crece porque transcurre el tiempo. Entonces, en los puntos, estos circulitos pequeños que vemos aquí corresponden a los valores de tasa de crecimiento de masa versus masa, pero los efectivamente que ocurren en el tumor, y el comportamiento de 0,75 se ve que no pasa por todos los puntos. Y aquí se muestran otras curvas que son para P igual 0,7 o 0,8, o sea, por debajo de 3/4 y por arriba de 3/4. Y se ve que tampoco hay un acuerdo. ¿Qué produce esto? Lo que produce esto es que tenemos una variación del exponente según vamos avanzando en el tiempo. Es decir, si vemos el tiempo de evolución del tumor, el exponente beta, o el P en este caso, va a ir cambiando en el tiempo. Y eso se refleja en esta otra gráfica de ese mismo trabajo, donde para diferentes tipos de tumores que están aquí considerados, que son mediciones en vivo, tenemos una evolución del parámetro P, exponente P, que se ve que es al comienzo hay una disminución y luego hay un incremento, pero nunca llega a quedarse completamente en el valor de 3/4. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que en la evolución del tumor, el tumor está, entre otras cosas, generando vasos sanguíneos. Hay un fenómeno de angiogénesis. Y ese fenómeno de angiogénesis me está modificando lo que me va a contribuir al exponente. Bueno, si vemos la idea detrás del trabajo de West, Brown y Elsie, resulta que ese exponente va a ser alterado, va a rondar el valor de 0,3/4, 0,75, pero no va a ser exactamente 0,75, porque hay variaciones en el camino. Cuando uno piensa en el caso de un organismo vivo, que no estamos pensando en un tumor, el crecimiento del organismo produce un árbol vascular que tiene características fractales similares. Cuando estamos hablando del crecimiento de un tumor, el tumor generó un sistema vascular propio y ese tiene unas propiedades que son variables en el tiempo, ya que el tumor en su evolución no está buscando necesariamente una estabilidad como tal, está simplemente creciendo y creciendo de una manera incontrolable. Entonces, esas variaciones hacen que en principio el exponente pueda depender. Entonces, aunque uno pueda tener un carácter universal que describa el crecimiento, no necesariamente tenemos un beta de valor 3/4 que me lo va a describir. Pero
Esta forma de analizar la información, de plantearse un modelo donde hay un balance energético que conduce a relacionar el crecimiento en términos de cómo esa energía se distribuyó en el metabolismo tanto de base como de generación de nuevas células, eso es importante y se mantiene esa idea para un análisis de lo que se pueda hacer sobre el crecimiento total. Ahora damos un salto enorme en el tiempo. Todo esto que estamos hablando del principio del siglo XXI, pero ya ahora estamos hablando en fechas muy cercanas a las que vivimos. Un Espérate, trabajo, espérate, aquí tengo una pregunta. ajá, dime. Lo que acabas de describir ha sido examinado en algún momento con relación al crecimiento de colonias de protozoarios o algo parecido. Se ha usado la, digamos, no estoy seguro si el mismo grupo de tres personas siguieron con esa idea, pero sí te puedo asegurar que Geoffrey West ha continuado. Geoffrey West ha elaborado teorías de crecimiento de ciudades, de empresas, de sociedades, ¿por qué no?, de colonias, cosas aplicables inclusive en ecología, que son relaciones de organismos vivos, que en principio una colonia es algo que puede crecer de una manera y ha encontrado correspondientes leyes de escala y correspondientes exponentes y hay temas interesantes por ahí. Yo Sí, sí, invito a la pero con audiencia que respecto a lo las, revise. pero con respecto a las colonias, los exponentes, el número o el valor de los exponentes sería similar, ¿o no? Eh, Puede ser similar, pero depende de la colonia de qué estamos hablando. Es Yo decir, ahora estoy pensando, para ir concretamente, que tengo confinado en un volumen líquido colonia de parameciums o euglenas ajá, que tienen bueno, se sabe por otro lado que la colonia está organizada. O sea, hay bien, comunicación entre los individuos porque hay un recurso de alimento, etcétera, que es limitado. ajá, Entonces, por decirlo en otras palabras, hay una red de comunicación bioquímica a través de microARNs que permite que la colonia se organice para funcionar. ajá, Y entonces esa estructura, claro, ahí no hay vasos sanguíneos, no hay ujú. estructuras como las que tú comentaste, pero Pero hay sí una, hay una red de comunicación entre ellos. bueno, te lo dije antes, Geoffrey West tiene teorías que van muy similares a lo que se ha contado para el crecimiento de una ciudad. Y una ciudad no es algo, digamos, ¿cuáles son las redes que hay en una ciudad? Hay redes sociales de comunicación entre los individuos que pertenecen a la sociedad, hay redes eléctricas, hay redes de transporte, hay redes de distribución de alimentos, distribución de energía, hay redes económicas de distribución del dinero, hay redes de muchos tipos. Y esas características que tienen en común muchas de esas redes, que muchas de ellas son, eh, las puedes agrupar en características fractales, eh, no se diferencian mucho del análisis que ellos hicieron en organismos vivos. Entonces, si tú tienes una colonia de seres humanos o de paramecios, es cuestión de ver qué es lo que hace una red, qué redes son las que confeccionan eso. Y el análisis puede ser muy similar. No necesariamente eso quiere decir que el exponente tiene que ser 3 4. Y vamos a ver en este artículo reciente, es del año 20, cuando ha sido publicado, que eventualmente demuestra que podemos ir a betas, exponentes que son mayores de 3. Entonces, me voy a referir a eso en este momento. Esta gente lo que hizo fue plantearse el problema, lo que está indicado acá en esta primera ecuación, es decir, simplemente que la tasa en la cual se utiliza el metabolismo para la generación de células, ¿okay?,
proliferación celular, que un organismo en su equilibrio homostático tiene una tasa en la cual eso ocurre y una tasa en la cual las células también desaparecen y hay que ser repuestas y es parte de una dinámica. Ellos suponen que eso igualmente para lo que ocurre en un organismo, digamos, normal o no afectado de cáncer, no un tumor, se puede escribir de una forma general como algo que va proporcional con una tasa. Este alfa tiene dimensiones de tasa, de que haya energía por unidad de volumen elevado a una cierta potencia. El volumen, este es ahora, en vez de pensar en términos de la masa, pensamos en el volumen que tiene el, 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 el organismo y por qué el volumen puede ser interesante para el enfoque que estas personas dieron en el trabajo, porque el volumen es un dato que podemos obtener por imágenes de una manera mucho más eficiente. Si queremos sacar la masa que puede tener un tumor, tenemos que extirparlo. Y ahí hay consecuentes errores. Cuando se tiene una imagen, se puede segmentar esta imagen y se puede determinar fácilmente el volumen. Pero hay una cierta proporcionalidad entre volumen y masa. Si pensamos que en su evolución el tumor no cambia mucho su densidad, sino lo que cambia es el volumen, eventualmente ese volumen tiene una relación proporcional directa con la masa. Entonces, las ecuaciones funcionan exactamente lo mismo. Sabemos que hay una ley, que es la ley de Kleiber, que describe que el exponente debería ser 3/4, pero eso es para algo que es un organismo vivo ya bien analizado en todo este tiempo y no hay, no puede describir eficientemente un tumor. ¿Por qué? Porque un tumor no llega a estabilizarse a un tamaño particular. Por lo menos la historia que le conocemos a todos los tumores, a través de las imágenes médicas que se pueden hacer de ellos o por estudios que se han hecho, nosotros nos llevamos el tumor hasta las últimas consecuencias. Sería posiblemente que creciera, pero el tumor se está alimentando del organismo en donde se encuentra y eso impone un límite porque en algún momento el organismo no lo va a poder seguir alimentando porque el organismo fallece. Entonces no hay manera de pensar que podemos darle una especie de ley de Klein. Pero al principio, ¿por qué no? Pudiera estar. Pero hay una cosa que tienen los tumores o el cáncer. Hay un efecto que se conoce como efecto Warburg. El efecto Warburg consiste en que las células tumorales son ávidas en glucosa. Ellas buscan la glucosa, vandalizan todo lo que tienen que hacer para conseguir glucosa. Y la glucosa es el combustible principal del metabolismo celular. Entonces, esas células, de alguna manera, están buscando glucosa y la pregunta es, si yo tengo células tumorales, ¿es posible pensar que haya un beta mayor que 1? El exponente sea mayor que 1, o sea, no 0,75, sino ya Claro. 1 punto algo. Entonces, esta gente hizo un estudio bien interesante. Se fueron a trabajar con imágenes de PET Ok. y ellos, y vos estoy mostrando lo que ocurre en una imagen de PET, sería una imagen de PET. Esto no necesariamente está hecho con fluoro de oxidrosa, porque la FDG o la fluorodeoxiglucosa para ver un tumor en el cerebro trae sus complicaciones. Esto está usado con quizás otro tipo de radiofármaco, pero ejemplifica lo que ellos hicieron como procedimiento y ya voy a mostrar los resultados. La idea es que se tiene una imagen de PET donde lo que aquí aparece oscuro es donde hay más captación del radiofármaco. ¿Ok? Entonces eso permite delimitar una, aquí la pusimos en colores y permite delimitar una región como esta que estamos teniendo aquí y segmentar esa región. Es decir, ahí es donde hubo una mayor captación respecto a un fondo, que es lo que estaría, digamos, alrededor, y que permite evaluar
ciertas cantidades a partir de allí. Y las cantidades que permite evaluar son directamente dos. Una es la actividad total en la lesión, que estaría dada por esta suma sobre productos de voxel por el valor estandarizado de captación o el SV que está en esa región. O sea, eso es si estuviéramos usando fluorodeoxiglucosa, eso sería una medida del metabolismo en una cierta escala. Entonces, la actividad en términos del valor estandarizado de captación total que tiene toda la lesión, eso es una medida de la actividad metabólica de esa región, de esa zona. Y por otro lado, tenemos el volumen metabólico total, que es la suma de boxes que están incluidos justamente dentro de esta. Entonces, esas son dos parámetros. Eso se puede hacer, y hay que decirlo, de una manera súper elemental en cualquier imagen de P. Eso no es una cosa de que hay que plantearse unos algoritmos complicados. No, esto realmente es muy simple de hacer. Es una cuenta muy simple de hacer. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Hicieron ese tipo de mediciones para graficaron la actividad total, la TLA, en función de el, el volumen metabólico total en escala log-log. Y aquí están varios casos. Está cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón de células no pequeñas, non-small lung cancer cells, y cáncer Ah, rectal. Son diferentes tipos de cáncer. pero lo que tienen todos en común es que el beta es mayor a 1. Exactamente. Y unos tienen un beta mayor a 1, muy agresivamente mayor que 1, por ejemplo, los que tienen 1.3, 1.386, 1.248, que reconozcamos corresponde a tumores agresivos, y luego tienen uno un poquito más suave, pero que también todos los, todos los cánceres son peligrosos, vamos a ponerlo Claro, así, no los quiero clasificar. a menos Entonces, lo 3. interesante, no lo vamos a menospreciar. Entonces, es más, ellos también hacen unas gráficas de lo que ocurre con otros radiofármacos y también obtienen betas y son mayores que 1. O sea, el término es, pero si uno quiere apegarse al concepto original, hay una avidez por glucosa, significa un metabolismo elevado por parte del tumor, entonces vamos a pensar en FDG, fluorodeoxiglucosa. Y de esa forma no caemos en ninguna polémica respecto a que otros radiofármacos de PET, pues de alguna manera no están mostrando el metabolismo. Pero sí indican que hay una forma de escalar con el volumen total metabólico, o sea, donde hay la captación, y ahora en aquellos otros radiofármacos que no corresponden a una medida directa de metabolismo, pero que sí refleja algo. Por ejemplo, en el caso del cerebro hay radiofármacos que, por ejemplo, uno que se usa es la fluorocolina. Pero la fluorocolina tiene una característica. La colina está asociada a la existencia de células. Proliferación celular significa más fluorocolina. Entonces, aquí hay una evidencia indirecta de metabolismo también por el hecho de que para producir más células, como sabemos que la energía que utiliza el sistema vivo se reparte entre mantener funcionando lo que ya existe y gastar energía en crear más unidades que existan, eso significa, si hay proliferación celular, significa que hubo un metabolismo elevado, porque si no, no es posible hacer eso. Entonces, en eso, aunque el radiofármaco no se corresponde directamente con una conexión directa con el metabolismo, tiene una conexión indirecta con el metabolismo. Y esto también abre una puerta
a pensar qué otro tipo de parámetros pudiéramos conseguir en alguna imagen, de algún tipo de modalidad de imagen que pudiera ser tomografía, resonancia magnética, imágenes de PET o imágenes de SPECT, que permitiera a uno relacionar el crecimiento tumoral con el volumen donde este ocurre. Porque quizás nos llevamos la sorpresa de que encontramos unos exponentes determinados que van a ser mayor que uno. Ok, el trabajo en sí lo que demuestra es que para una enorme variedad de cáncer, de tumores, se tienen unos comportamientos donde beta es mayor que uno. No les dio beta menor que uno necesariamente en algo que pudiera ser considerado un tumor agresivo. Probablemente son los que son agresivos los que tienen el beta mayor que uno. Si da algo cercano a uno, ya se puede empezar a pensar que, bueno, es algo que está creciendo, pero quizás no es tan agresivo. O sea, uno pudiera, probablemente uno pudiera estadiar tal vez con este exponente beta. No estoy especulando porque no sé, ellos no se lo plantearon en el trabajo, pero al principio hay algo más dentro de ese trabajo que es importante resaltar, y es que el título del trabajo en sí hablaba de que hay una explosión de crecimiento tumoral. Y pasa con lo siguiente, si uno tiene, esta es la misma ecuación que da el balance energético, donde hay el metabolismo de base y el metabolismo de proliferación, o sea, reposición de células. Eventualmente esta derivada del volumen respecto al tiempo se aproxima como que es de esta manera, de manera que ahí se está introduciendo un exponente beta y se supone que el beta es mayor. Bueno, con esta simple suposición, ellos demuestran que hay un tiempo crítico para el cual ocurre un fenómeno que no le dan ellos el nombre, pero West se lo da, que es un fenómeno de singularidad. Aparece una singularidad. Es decir, cuando este tiempo crítico se da, lo que sucede es que el cambio del volumen del tumor en el tiempo es, como beta es mayor que 1, quiere decir que no es exponencial. Si beta fuera 1, el crecimiento del tumor es exponencial, que ya es grave. Un crecimiento exponencial de una masa paciente no es lo que le gustaría a nadie que ocurra. Pero si es mayor que 1, es súper exponencial. Es decir, olvídense del crecimiento exponencial que tiene como la fama de ser la manera más fuerte de crecer. No, no, hay cosas que pueden crecer más rápido. Y de hecho, los tumores, como está demostrado en este trabajo, crecen más rápido que eso. Son súper exponenciales todos los que están mencionados en el trabajo. Entonces, cuando eso es así, la solución de la ecuación diferencial que yo he mostrado antes, que es muy trillada y muy utilizada para describir los sistemas de crecimiento de organismos vivos, resulta que para este tiempo crítico, el volumen se dispara a infinito. O sea, hay una singularidad. Uno dirá, bueno, pero eso no puede ocurrir porque no puede explotar. Realmente, sí, no va a ocurrir porque en la evolución del tumor ya vimos que el beta va a ir cambiando y a lo mejor no va a llegar a explotar, pero sí va a crecer muy rápidamente. Y crecer muy rápidamente dentro de un ser humano puede significar un colapso del ser humano. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ellos, como se puede ver, eso va a depender de cuál es el volumen inicial que se detectó. Vamos a pensar, a un paciente se le detectó, se hizo una medición y se detectó un volumen de su tumor. Y ese tumor corresponde a tener un cierto beta y un cierto alfa. En el tiempo va a tener una situación donde al cabo de un tiempo ese tumor va a empezar a crecer vertiginosamente. Y ellos observaron en su trabajo que tienen buena cantidad de casos que lo han probado con metástasis, con tumores, inclusive tumores de naturaleza benigna, como pueden ser meningiomas, pero meningiomas que son
poco comunes, quiero decir. El meningioma típico tiene un beta por debajo de 1, pero el meningioma, digamos, que trataron en el trabajo, sí tiene un beta que puede estar, está por arriba de 1. Eventualmente, ellos encuentran que pueden tener tiempos críticos diferentes y bueno, esa es la conclusión más fuerte que está el trabajo. O sea, hay dos, de opinión. Hay una que es la relación que hay de poder establecer un exponente beta y va a darnos una medida de qué tan eh, agresivo puede ser el tumor que se está considerando. Y por otro lado, establecer un tiempo crítico en el cual hay que tomar medidas. Hay que hacer algo para que ese tiempo crítico se alargue. O sea, o no ocurra o se posponga. Eso daría una idea potencial de cómo quizás realizar una terapia. Si uno sabe qué tiempo queda para la aparición de la singularidad, uno puede tomar unas medidas para modificar los parámetros que están presentes en la definición de tiempo crítico para que de alguna forma tal singularidad aparezca más tarde. Y si eso se logra hacer en posposiciones consecutivas, pues lograr efectivamente que se controle el tumor. Entonces, he aquí un poco la importancia de poder manejar este parámetro. Bueno, la expresión de tiempo crítico es un poquito más complicada, pero porque en realidad la ecuación tiene dos componentes, como habíamos visto antes, y eventualmente el tiempo crítico, si uno hace la suposición de que este coeficiente muy pequeño es despreciable, eventualmente se llega a la expresión anterior. Bueno, este resultado eh, demuestra que hay una especie de ley general. O sea, sigue existiendo el mismo tema. Aquí hay una forma de crecimiento que está descrito por una ecuación que es universal, que proviene de que es solución de la misma ecuación diferencial que propuso esa solución de crecimiento, pero que el exponente no es 3/4. Entonces, pero sí podemos hablar de ese exponente. Hay un exponente para cada caso. Y la pregunta sería, ¿habrá un exponente para todos los cánceres único? No parece ser el caso. Da para cáncer de mama, da resultado, para cáncer de cabeza y cuello da otro, para cáncer de pulmón da otro, etcétera. O sea, dan números, los números son diferentes, pero ciertamente esa relación es la que es universal. Y eso es lo que hay que buscar, la manera de poder tipificar. Yo en principio no sé si por la hora eh, pudiéramos dejarlo hasta aquí o eventualmente yo tengo un pedacito más que pudiera mencionar respecto a otra ley de escala que potencialmente se puede extraer y que puede tener su utilidad o no, pero yo creo que puede tener una utilidad similar a lo que yo he discutido hasta este momento. Y es lo siguiente. Yo muestro esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica de un resultado que hemos obtenido nosotros. Esto no es algo, no lo estoy extrayendo de una publicación, es un resultado propio, donde aquí lo que está las escalas son logarítmica, logarítmica, y lo que está representado en el eje vertical es el logaritmo de el espesor de la interfaz tumoral. O sea, el tumor es algo que crece de su interior hacia afuera y hay una interfaz que es la zona de invasión del tumor. Esa interfaz tiene un espesor, estadísticamente hablando, tiene un espesor determinado. Y hacemos este tipo de relación entre el espesor y, en este caso, el volumen. Y esto se puede extraer de las imágenes. Puede segmentar imágenes de tumores, hacer la estimación de cuánto vale el espesor de la interfaz y eventualmente determinar el volumen donde hay
asociado a la interfaz. Estoy aquí hablando del volumen asociado a la interfaz tumoral, que es donde precisamente hay actividad tumoral. Muchos de los casos de los tumores que se han. Esto que está mostrado aquí corresponde a glioblastoma multiforme. Y acá lo que es interesante es los colores indican que haya metilación o no de un determinado oncogeno. Entonces, una base de datos, unas competencias que ocurren todos los años de segmentación de imágenes de tumores, y eventualmente hay digamos, en esta competencia se pedía que a través de las imágenes se pudiera separar esa característica de tener metilado o no el oncogeno de una con otra. Entonces hay un grupo que es el grupo 0 y el grupo 1, y lo que se observa es que prácticamente, bueno, una cantidad de puntos donde establecer una correlación no es tan bonito como se ve en el otro caso, pero sí hay una tendencia. Y lo que se ve claramente es que básicamente hay un exponente beta que es muy parecido entre los dos. Si quieren afinar un poco, pueden decir que hay alguna diferencia, entonces claro, uno puede decir, bueno, esas diferencias son parte de toda la variación de puntos que tenemos aquí, entonces yo no creo mucho en eso. Digamos que es básicamente el mismo, pero lo interesante es que esto es en cuanto al volumen. Pero si hubiera hecho la gráfica y coloco aquí, en vez del volumen, coloco el tamaño del tumor, definiendo el tamaño como la raíz cúbica del volumen, resulta que la gráfica daría una dependencia, ese tamaño L, que es 3 veces beta. Y 3 veces beta da mayor que 1. Si es mayor que 1, la teoría dice que esa interfaz tumoral es hiperrugosa. Y si es hiperrugosa, eso va asociado a una cantidad de trabajos que respaldan esa parte, que va asociado a malignidad, va asociado a agresividad del tumor. Mientras más hiperrugosa sea, pues peor en cuanto a ese sentido. Si vamos a otra gráfica, esto es un caso para meningiomas. Son bastante menos puntos. Desgraciadamente no tenemos una base de datos tan grande, pero en meningiomas hay algo bien interesante. Aquí los colores indican meningiomas grado 1 y meningiomas grado 2. Si uno se va a buscar por ahí la información sobre el meningioma grado 1 y grado 2, hace un googleo, busca por internet, le dicen los grado 2 crecen un poquito más rápido que los grado 1. Los grado 1 son de crecimiento lento. Muy cualitativo. No hay nada que uno diga, bueno, ¿qué pasó? Bueno, sorpresa que nos llevamos es que cuando evaluamos el espesor de la interfaz tumoral versus el volumen, el exponente para los grado 2 es 0.379 y el otro es 0.129. Aquí las gráficas se ven bastante diferentes. Eso significa que los grado 1 tienen un exponente 3 beta menor que 1, no son hiperrugosos, y los grado 2 tienen un exponente mayor que 1, 3 beta mayor que 1, lo cual quiere decir que son hiperrugosos. Ajá. Entonces los grado 2 son un poquito más problemáticos desde el punto de vista de su comportamiento. Entonces aquí una manera, quizás, de este tipo de análisis, poder evaluar qué sucede. Claro, el problema está en cómo estos datos corresponden a diferentes pacientes. No es el seguimiento de un crecimiento de un tumor a lo largo del tiempo. Esto obedece a diferentes pacientes. De manera que no se puede decir que haya una red, una ley que esté gobernando a todos, pero hay un comportamiento en grupo que va asociado de esa manera. Si uno pone gráficas parecidas para todos los meningiomas, se ve que ahora 3 beta está por debajo de 1. O sea que el conjunto completo de ellos da algo que no es hiperrugoso, que es lo que deberías pensarse cuando uno generalmente razona que los meningiomas son tumores benignos, mientras que los gliomas son tumores malignos. Y para el caso de los tumores, los glioblastomas multiformes, se ve que
exponente de nuevo da ahora mayor que 1, que está reforzando lo que es hiperrugoso, y finalmente hasta ahí llegué. Entonces, ya, no sé, me someto a cualquier comentario, pregunta, y eventualmente esto es todo lo que yo quería conversar el día de hoy. La rugosidad definitivamente tiene que estar vinculada con la agresividad. Sí, de hecho lo está, de hecho lo está. Lo que pasa es que si uno ve una imagen de o sea, viéndolo en términos de las imágenes, y las imágenes son algo que están limitadas por la resolución de la imagen, más resolución en la imagen pues daría más grado de detalle y pudiera uno quizás darse cuenta de qué tan rugosa se ve esa interfaz. Pero en imágenes típicas de las que se suele hacer en pacientes humanos, tenemos una resolución que no da toda la capacidad de poder ver esa rugosidad en su máxima expresión. O sea, ese concepto que está muy extendido de que el cáncer invade y por lo tanto debe haber eh, aredamientos, infiltraciones en la frontera que hace el tumor con el resto del tejido, eso no se hace tan evidente en una imagen médica clínica, típicamente. Sin embargo, hay toda este W es una cantidad que lo único que se hace es calcular una varianza de, de, de vectores que van desde el centro del tumor a la interfaz. O sea, eso es esa varianza, esa cantidad no tiene ninguna complejidad en un cálculo, ni es dependiente de si el número de puntos es muy grande o muy pequeño, el número de datos que utiliza es muy grande o muy pequeño. Es una cantidad que, digamos, mientras mayor sea el número de datos, indudablemente es mucho más precisa en su cálculo. Pero frente a resoluciones similares, sí se ve, porque todas estas imágenes son hechas con equipos que son muy similares en resolución, si no es la misma exactamente, y resulta que sí hay una forma de detectar un cambio. Fíjate, aquí hay otra pregunta que no lo puedo evitar, que no hay manera que la pueda evitar hacer. Si la manera en la que manejamos las imágenes hoy en día, evidentemente tienen limitaciones, pero ahora hay algo que me parece a mí que pudiera ser crítico para ver esto en, en o sea, en los puntos donde hay que verlo, y tiene que ver con la determinación de valores de cantidades físicas que tienen que ver con los puntos. Sí, En la zona donde esto está ocurriendo, esos valores deben ser diferentes y debieran ser algo que pudiera indicar que allí la situación es crítica. sí, O sea, para ponerlo tal vez en un contexto más concreto, ¿habría una radiómica que se podría hacer con esto? sí. Toda esa respuesta es sí. No, no puedo, por supuesto. Esto puede introducir otros parámetros. Vamos a ponerlo, hay una idea posible, digamos. La interfaz tumoral tiene una representación en dos dimensiones. ¿Ok? Tiene una representación en dos dimensiones. ¿Qué es lo que uno representa en esas dos dimensiones? La variable que caracteriza esa interfaz, que puede ser, como te dije, el radio de un punto de la interfaz respecto a un centro del tumor. Eso puede ser la variable. Otra variable puede ser una propiedad física que está asociada a ese punto de la interfaz. Por ejemplo, el nivel de captación de contraste, por decir algo. O sea, hay varias cosas que uno puede poner. Entonces, esa variable, esa despliegue en dos dimensiones de la interfaz permite hacer análisis radiómico de eso, igual que sería el análisis radiómico de una imagen. O sea, ese mapa que refleja como una propiedad física de la interfaz
fluctúa en la interfaz, permite hacer un análisis radiómetro de esa parte. Se podría hacer. Pero también en sí, este W que estoy indicando aquí, pudiera ser un dato. El beta mencionado antes, también pudiera ser un dato que se pudiera incorporar. Por ejemplo, yo me imagino una situación futura donde hay un servicio donde se hace PET en forma cotidiana, que existen, y ese servicio de PET, cada paciente que ingresa toma dos datos, la actividad total de la lesión y el volumen metabólico total. Y ese punto obtenido en ese espacio de esas dos dimensiones se lleva a una tabla que va en una estadística donde está la misma recta, esa misma recta que está alrededor de la nube de puntos, que se ha venido acumulando o que viene de otras partes, porque también puede venir de otras partes, y ahí se ve, dentro de esa misma línea, hay lo que toma en cuenta el 95% de los que pertenecen a esa estadística, el 99%, etcétera. Entonces se puede establecer el punto específico del paciente, se le puede establecer una probabilidad de que su beta sea el que se supone que da la línea. Y si se tiene ese beta, ya se tiene el modelo de crecimiento. Entonces se puede hacer un pronóstico. Se puede hacer un pronóstico de cuánto es el tiempo crítico. Y se puede planificar potencialmente una terapia. O sea, también, si uno ve que es manera que una terapia altera los parámetros de la ecuación, también es una manera de decir, vamos a buscar una solución al problema. Es decir, hay que dejar de pensar en cierto tipo de ecuaciones y pensar en estas otras ecuaciones para plantearnos las terapias. Pero eso es materia de especulación que estoy haciendo y, digamos, idea de investigación que puede salir. Espero que al público la idea le sirva, en principio. Sí, sí, o sea, es perfectamente válido hacer una especulación como es, perfectamente válido. Es lo que da curso al inicio de una investigación, en cualquier parte. Sí. Bueno, entonces, no sé si Omar tenga algo que preguntar. Omar, Omar, lo bueno es que esto está grabando. Bueno, él me indica que voy a cerrar sesión y listo. Entonces yo voy a proceder a que, bueno, lo que tenemos que hacer es cerrar sesión y listo. Eso es lo que me dice Omar. Tenía dos pacientes en emergencia ahorita y entonces se tuvo que retirar. Bueno, bueno, sí, lo esto, editarán. entonces yo creo que dejamos la sesión de hoy hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí. Bueno, y ya veremos de qué podremos hablar el próximo jueves. Eh, ya adelantaremos, yo no sé si hoy podríamos adelantarlo. En principio, de mi parte, yo cerré el tema. Sí, vamos, Ok, atenderemos las preguntas como es de pensar. Ok, entonces, bueno, hasta luego todo el mundo. Feliz noche para que lo pongan en la edición al final. Nos vemos. nos vemos. Bueno, hasta luego.